Buenas tardes. Odri Neurogenética y Genética Clínica, en colaboración con su servidora Ana Sofía Espinosa Sánchez, presentamos el tema de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, en el cual veremos un poco de su origen, su prevalencia, veremos también síntomas, características y su forma de diagnóstico conforme el DSM-5. Comencemos hablando sobre la primera vez que se le hizo una descripción de este trastorno, la cual se dio gracias al pediatra George Steele en Lancet en el año de 1902. Aún así, en la actualidad, este tema es de gran relevancia, ya que ha alcanzado cifras de prevalencia similares a la obesidad y el asma, y se presenta tanto en niños, adolescentes y adultos. Además de la prevalencia, se le añaden dos hechos que le hacen ser paradigma de nuestra actividad asistencial como personal de salud. La primera es la trascendencia como problema de salud y la segunda es la vulnerabilidad que tiene ante la intervención terapéutica. Pero, ¿cómo se manifiesta el TDAH? ¿Cómo lo podemos reconocer? Bueno, en la vida diaria podemos encontrar niños que presentan síntomas muy leves, adultos con sintomatología leve, mientras que en otros casos vemos síntomas característicos acompañados o no de una patología psiquiátrica. Los comportamientos más frecuentes, especialmente desde la etapa preescolar, están dentro de estas tres categorías, que son consideradas nucleares para la detección del TDAH: la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. ¿Qué es la falta de atención? Bueno, esa se encuentra en las personas que tienen dificultad para concentrarse en una sola cosa y se pueden aburrir con una tarea al cabo de pocos minutos. La atención consciente y selectiva para completar las tareas habituales o para aprender algo nuevo les es muy difícil. Y las manifestaciones de la inatención pueden ser distintas según la edad. Así como se pueden ver problemas de concentración en jóvenes y adultos, también podemos ver despistes escolares en niños, en jóvenes, adolescentes. ¿Qué es la hiperactividad o cómo la reconocemos? Bueno, lo vemos en niños que parecen estar siempre en movimiento, que no pueden estarse quietos, que tienden a precipitarse o a hablar sin parar, se pueden retorcer en sus asientos o tocan el piano en la mesa. Otros mueven continuamente sus pies o están dando golpes con un lápiz o una pluma. Su hiperactividad no suele tener un propósito concreto o definido. Aún así, puede parecer que mantiene una alta actividad destructiva con sus juguetes o con algunas cosas, pero es una irrebatible necesidad de manipulación o de desarmar los objetos hasta las últimas consecuencias. En adolescentes y adultos puede ser menos evidente, pero predomina una sensación interna de inquietud. Trata de hacer varias cosas a la vez y rebota de una actividad a la siguiente. Lo vemos en personas multitasking que intentan abordar demasiadas tareas y terminan sin poder hacerlas al 100% o dejándolas a la mitad. La impulsividad se da en estas personas que parecen ser incapaces de controlar sus reacciones inmediatas o de pensar antes de actuar. Su impulsividad puede hacer que les sea difícil esperar por cosas que quieren o esperar a su turno durante los juegos. Es esta impulsividad lo que suele facilitar que con frecuencia se metan en problemas en el ambiente. Hay que considerar que se manifiesta diferente en cada edad. Por lo tanto, las personas impulsivas de mayor edad tienden a ser un poco más acreedores a tener actividades de riesgo, tienden a consumir alcohol y manejar, a consumir drogas en fiestas en las que se pueden llegar a exponer a algún abuso, a algún accidente. También se puede ver personas que tienden a tener arranques de ira o un nulo manejo de emociones y se debe justo a esta impulsividad. Hay que considerar que TDAH no se puede diagnosticar de la misma forma o no se presenta de la misma forma como en niños, como en adultos o en adolescentes. Por lo tanto, se recomienda una evaluación conforme al desarrollo madurativo. Consideremos como primera etapa la etapa preescolar, que se da de 0 a 5 años. Aquí puede referirse como marcada por la impulsividad, por poca persistencia en el juego, impaciencia, insistencia, pueden haberse accidentado más y su desarrollo motor puede haber sido más precoz, con un alto nivel de actividad y búsqueda de la atención. Posteriormente está la etapa de escolar,
Esta se da de los 6 a los 12 años y predominan los síntomas nucleares de inatención, hiperactividad e impulsividad, que pueden manifestarse de manera menos evidente si existen problemas de aprendizaje o problemas psicológicos o psiquiátricos. En la adolescencia, especialmente en pacientes sin tratamiento, es una etapa de mayor conflicto con los adultos y de su conducta de riesgo, en la que suele minorarse la hiperactividad y persiste la impulsividad y la tensión. Es más probable que sufra de sanciones y expulsiones escolares, con posibilidad de abandono de los estudios, así como que tengan embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. El TDAH se tiende a dar con mayor frecuencia en el género masculino, pero esto se debe a que se presenta o se expresa más en este género, mientras que en las mujeres es más difícil de diagnosticar. Por lo tanto, no existe una escala o una referencia gráfica que nos diga si esto se da así o no. Suele ser difícil la separación entre normalidad, déficit o trastorno. Normalidad, algunos cambios que se dan dependiendo de la etapa en la que se presente en los síntomas. Déficit, que son algunas pequeñas, pequeños rasgos que nos podrían indicar algún problema, pero que no llegan todavía a ser un trastorno, el cual ya se puede diagnosticar, se puede clasificar y se necesita de un tratamiento. Los problemas evolutivos repercuten en determinados aspectos psicológicos y psiquiátricos. A eso se le conoce como comorbilidad. El término comorbilidad hace referencia a los trastornos psiquiátricos y de aprendizaje que coexisten con el diagnóstico de TDA. Característicamente es el TDAH, el cuadro clínico que comienza primero, por lo que supone una señal de alerta para la posible detección de dichas condiciones. Los problemas psiquiátricos en orden de frecuencia son los trastornos de conducta, de ansiedad, algunos tics, depresión y trastorno bipolar. Es por esto que hay que tener clara esta señal de alarma o de alerta si se presenta, ya que pueden coexistir y se pueden tapar uno con el otro. ¿Qué puede causar el TDA o qué causa el TDAH? ¿Se debe esto a una alteración neurobiológica causada probablemente por la interacción de factores genéticos poligénicos con otros ambientales pre, peri o postnatales, que conducen a una alteración en la neurotransmisión, fundamentalmente dopaminérgica, con un sustrato neurobiológico de alteración en determinadas vías y regiones cerebrales, especialmente la región prefrontal? Existe una falta de control que tiene el sujeto para suprimir respuestas inhibitorias y el déficit de determinadas funciones cognitivas o ejecutivas. El riesgo genético explica la elevada asociación familiar que con frecuencia se encuentra cuando se aborda un caso. Más del 50% de padres o hermanos tienen el trastorno con menor o mayor expresividad. La dificultad para la planificación, para el orden temporal y para demorar la gratificación a los esfuerzos a las tareas son algunas de las repercusiones en el déficit cognitivo. El TDAH desde el DSM-5. El DSM-5 es el manual por el cual se pueden diagnosticar todos los trastornos mentales, usado por psicólogos y psiquiatras. En él encontramos que el TDAH está clasificado como un trastorno del neurodesarrollo. El modo en que esta patología está descrita puede llevar a interpretar que este término se refiere específicamente a problemas cerebrales, pero no es así, ya que abarca aspectos muchísimo más amplios. De hecho, en el manual se afirma que los trastornos del neurodesarrollo son un grupo de afecciones con inicio en el periodo de desarrollo, o sea, sé que lo vamos a encontrar desde niños, desde muy pequeños, y se van a ir presentando a lo largo de la vida. De acuerdo al DSM-5, los problemas presentados por los trastornos del neurodesarrollo afectan las relaciones personales, sociales y escolares en la infancia y los profesionales en la edad adulta. Como mencionamos, habrá personas que no puedan mantenerse quietos o en una sola actividad, lo que les genere problemas a la hora de estar en la escuela, en las calificaciones. En el caso de los adolescentes, va a haber más reto hacia la autoridad, más desacuerdo con los padres, en algunos casos en los adultos, pues van a tener problemas en el control de impulsos. Se puede presentarnos en todos los casos, depende mucho del caso para poder desarrollar un buen diagnóstico. El TDAH, según el DSM-5, es un trastorno del neurodesarrollo definido por niveles problemáticos de inatención, desorganización y o hiperactividad y la impulsividad, las tres características nucleares que se mencionaron en un principio. En lo que se refiere a los criterios para establecer el diagnóstico de TDAH,
El DSM-5 afirma que dada una lista de 9 síntomas para desatención y 9 síntomas para hiperactividad, la ocurrencia de 6 síntomas de cada grupo por un periodo de 6 meses indica la existencia del trastorno, así como que afecte en su vida social, escolar, familiar y que se presente constantemente. Se afirma también que esos comportamientos pueden ser indicativos del diagnóstico de TDAH, si interfieren, como se mencionaba anteriormente, en el funcionamiento y en el desarrollo, si son inconsistentes con el nivel de desarrollo o bien si tienen un impacto directo en las actividades sociales, académicas y profesionales. La forma de diagnosticar con el DSM-5 es a base de criterios. En este punto, si existe predominio en el criterio A1 o del criterio A2, se definen 3 subtipos dentro del diagnóstico de TDAH. La primera es TDAH con desatención e hiperactividad combinada, que recibirá el código de 314.02 en el DSM-5. El segundo es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad con desatención predominante, con preponderancia de síntomas descriptos en el criterio A1, cuyo código será 314.00. Y por último está la hiperactividad predominante, con preponderancia de síntomas descriptos en el criterio A2, cuyo código sería el 314.01. Esas fueron algunas de las bibliografías revisadas y tomadas para hacer estas diapositivas. Si tienes alguna duda, acércate con nosotros. En Odri Neurogenética y Genética Clínica te podemos ayudar. Contamos con citas presenciales y virtuales. Puedes comunicarte al número de teléfono 618-243-5811 o agendar una cita por medio de nuestras redes sociales, que las encuentras igual como Odri Neurogenética y Genética Clínica o en nuestra página web. Muchas gracias por tu atención. Excelente día.